Bueno, después de esta pausa tan necesaria, después del cafecito, vamos a escuchar al licenciado Horacio Cañi sobre el tema la idea de soberanía puesta a prueba en la era de los grandes espacios. El licenciado Cañi es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de El Salvador, magíster en Sociología de las Relaciones Internacionales, Academia de Ciencias de Praga, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, investigador del CONICET desde 1992, profesor investigador en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, ha escrito libros propios y en colaboración, así como numerosos artículos en revistas especializadas sobre temas de su interés. Traductor y prologuista. Estimado licenciado, queda usted en uso de la palabra. Bueno, muchas gracias nuevamente por estar entre amigos, por esta invitación. Me van a disculpar la voz y quizá algún acceso de tos, pero bueno, la voluntad es mucha, aunque la salud sea poca. Así que bueno, vamos a intentar redondear esta jornada. Schmitt es famoso por aquella definición de que es soberano quien decide en un estado de excepción. Es el Schmitt jurista y se refiere esencialmente a quien gobierna, pero está el Schmitt internacionalista, que dice soberano es aquel que tiene imperium, es decir, imperium. ¿Qué es imperio y no necesariamente imperialismo? Imperium es una potestas. Tener imperium es tener la capacidad de decidir de manera sin ninguna injerencia de fuerzas foráneas sobre, estamos hablando de espacios, sobre el espacio en donde se ejerce esas potestas. Está muy conexa la idea de imperio como entidad supranacional, supraestatal, que cohesiona a través de un sistema de valores, de coerciones, pero esencialmente como irradiación de una soberanía que tiende a la expansión y al predominio, porque así es el ser humano. Hay imperios, como el romano, el clásico, hay imperios que no se autodeclaran imperio, como el moro Raymond Aron con los Estados Unidos, y hay imperios que siempre se reivindican en cuanto a valores como imperios que quieren recuperar esos valores, como la Rusia actual. Entonces, como estamos hablando de los 200 años de la doctrina de Monroe, tenemos que hacer forzosamente una relación entre grandes espacios, soberanía y la evolución de la doctrina Monroe, porque la propia evolución de la doctrina Monroe es la que nos va a dar la pauta para ver la evolución del mismo concepto de soberanía en el caso de los Estados Unidos, que, como ha explicado bien el colega Néstor Montesanti, surge como una protección, entre comillas, frente al imperialismo europeo y después se transforma en plataforma ofensiva para un panintervencionismo activo en todo el planeta. Ha habido ahí un punto de inflexión o una serie de etapas sucesivas. Yo quiero reivindicar en esto a un autor que se ha dedicado a la doctrina Monroe y que prácticamente ni se lo conoce ni se menciona. Ernesto Ángel Quesada, nuestro Quesada, 1858-1934. Ustedes saben que Quesada, hijo de don Vicente, ministro de Rosas, aquel de padre e hijo, la famosa biblioteca de más de 80.000 volúmenes que terminó en el Instituto Iberoamericano de Berlín, estudió en el Colegio San José, pasaba las vacaciones con su amigo Rafael Obligado. Es fascinante seguir el derrotero histórico de Quesada y ver las fuentes de su lucidez. Cuando estuvo en Southampton en febrero de 1873, donde realizaron la visita a don Juan Manuel de Rosas, cuando regresa de Europa con los restos
del general San Martín. Es decir, el hijo, mientras Vicente estaba en París, se estableció en Dresden, así que es de la generación del 80 uno de los pocos que tiene formación más alemana que francesa y que inglesa, a pesar de que manejaba estos idiomas. Porque es curioso, en París, ¿con quién estudió Quesada? Con Ernesto Renan y con Fustel de Coulanges. En Alemania, él estudió en Berlín, estudió en Leipzig, es decir, en universidades más positivistas que se dedicaban a cosas concretas, no en Tübingen, que eran universidades, digamos, con Heidelberg, orientadas a la filosofía. En Alemania estudió con Lamprecht, con Wilhelm Oswald, el que luego fue premio Nobel, de quien adquiere el concepto de Vermethode, es decir, de pérdida de calor, de entropía, que va a aplicar su amigo Spengler en el estudio de las civilizaciones. Wundt, Ratzel, especialista en geopolítica racial, y Lamprecht abreva del pensamiento clásico alemán de la historia comparada. Y Quesada es uno de los grandes que ve la historia como un proceso sociológico necesario de ver causas, procesos y consecuencias. Ha sido en esto un innovador, y en la Argentina aplicó esto en las universidades de La Plata, de Buenos Aires y en otros países latinoamericanos donde fue invitado. El trasfondo positivista es innegable, pero Quesada no se quedaba ahí, no era simplemente un positivista. Se tenía la necesidad de indagar en la psiquis colectiva. Tenía una gran influencia también de la psicología social, que recién estaba en pañales. No en la psicología individual, sino en la psicología colectiva. Es muy importante que en su estudio sobre las universidades alemanas, también hizo un estudio por encargo sobre las universidades inglesas, Quesada se da cuenta de que hay un elemento fundamental, que es lo que ayuda en las universidades alemanas y en el Imperio Británico, que es la unidad del lenguaje. Pensemos en la época en que estudió Quesada en Alemania. Quesada era un bismarckiano, es decir, era un hombre que quería fundamentalmente conseguir una unidad de lenguaje. Él estaba en torno al criollismo, lo dice, está en torno del cocoliche, dice que en realidad no son genuinos criollos, algunos son irlandeses y la mayoría son italianos, dice, y esto es una jerga. Nosotros tenemos que depurar el idioma, pero incluirle cosas propias para enriquecer el castellano. Y hay toda una polémica en torno al criollismo sobre el gaucho, etcétera, etcétera, que no viene al caso. Lo que quiero ir es al Quesada, especialista internacionalista. Cantor, cuando muere Quesada en el 34, en el año 36, saca un trabajo donde cuenta 564 títulos de su producción, en forma de libros, capítulos de libros y artículos. Quesada es un grande injustamente postergado, olvidado. ¿Qué es lo que dice Quesada en el año 19, inmediatamente después de la Guerra Mundial? Le interesa ver qué se esconde detrás de la doctrina Monroe. Es muy importante que haya visto Quesada un expansionismo en la doctrina Monroe casi desde el vamos. Dice: es un gran trabajo que hicimos sobre Quesada. Dictó una serie de conferencias en julio y agosto del 19 dentro del curso sobre panamericanismo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Y al año siguiente, en el 20, salió como Interpretaciones de la doctrina Monroe. Dice: la más importante de las doctrinas del panamericanismo por su influencia en el pasado y presente del continente americano y sus méritos como instrumento de la diplomacia y la política de Estados Unidos, de Norteamérica. Dice:
A pesar de que la orientación internacional norteamericana fijada por Washington fue el aislacionismo, sus sucesores inmediatamente vieron que esto podía ser cambiado. Como se dijo, en 1848, luego del conflicto con México y la exitosa guerra de Cuba de 1898, pero él ya ve que resulta de estudiar los propios documentos norteamericanos y consultando la correspondiente bibliografía al día en inglés, castellano, francés y alemán, dice que el pensamiento de Monroe, en realidad de Quincy Adams, era expansionista e intervencionista, ya al proponer en 1802 al gobierno británico la inmediata cooperación entre ambos gobiernos para promover la independencia de las naciones sudamericanas, es decir, estaba orientada contra el Imperio Español, indudablemente. No tenía nada de altruista. Había que preservar las naciones emergentes de las pretensiones de Europa, y la única forma era aliarse con los ingleses en contra de España. Después, en el proceso de balcanización, era mucho más fácil negociar con cada una de las repúblicas por separado. Y acá hay una mente brillante detrás de esto. Lo que ya dijo Néstor, Canning bregó contra la intervención de la Santa Alianza para recuperar las colonias españolas que se habían independizado de América, porque convenía a los intereses comerciales ingleses, pero también para limitar la expansión estadounidense. Acá ha habido siempre una rivalidad por esta parte de América entre Londres y Washington. Los norteamericanos con Monroe advirtieron la maniobra y se establecieron la ausencia de imposición de cualquier potencia europea. Y el resultado fue una política de dos esferas, la de Jefferson, la prohibición de colonización europea en el continente americano y la no extensión del sistema político del viejo mundo. ¿Qué dice Quesada? La doctrina de las dos esferas significa, de un lado, Europa arreglará sus asuntos como mejor lo entienda, y en ello no intervendrá Estados Unidos. Del otro, América hará lo propio y en ello sí intervendrá Estados Unidos. La exclusividad de cualquier intervención en el continente americano se reserva pues a los Estados Unidos y se prohíbe a Europa. En todo el mensaje domina la política positiva, la proclamación de la protección de los intereses estadounidenses, dando esto una esfera de influencia continental para salvaguardarse de su comercio y necesidades de todo orden. Por ejemplo, el gobierno de Colombia y de Brasil pidió a los norteamericanos que aclarara si la resistencia a la intervención de la Santa Alianza podía incluir un tratado de alianza con Estados Unidos con las naciones hispanoamericanas. La respuesta de Monroe fue que la decisión final de algo semejante correspondía al poder legislativo y que los Estados Unidos deberían realizar una negociación previa para acordar con los países europeos antes de cualquier alianza con un gobierno hispanoamericano. Mientras la guerra está confinada, entonces, a una metrópoli, su anterior colonia, Estados Unidos permanece neutral y extiende su amistad a ambas partes de manera justa. Quesada interpreta que mientras el interés estadounidense no se ve comprometido, la declaración de Monroe era puramente académica. Por otra parte, la Santa Alianza no podía intervenir en la operación de larga distancia. Ustedes saben que reunieron fuerzas ingentes para recuperar las 6 colonias. Pero ¿qué pasaba? Necesitaba de una flota y los ingleses declararon de que ellos no podían transportar esas fuerzas. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña prescindía del sistema político y atendía solo a su propio interés, conservar el comercio hispanoamericano conquistado mediante el contrabando y la trata durante el siglo XVIII, dice Quesada. La realidad política del momento demostró la verdadera faz del monroísmo. Cuando el gobierno de Buenos Aires consideró la política agresiva del Imperio de Brasil como desestabilizadora del continente sudamericano, requirió del ministro Clay, estadounidense, si la declaración era aplicable a esta situación, y este respondió diciendo que el mensaje de Monroe era solo una expresión del presidente y que la política de Estados Unidos era de una estricta e imparcial neutralidad con relación a otras injerencias, otras potencias. Lo que quiere decir, dice Quesada, una actitud revisionista, que el nuevo mundo no debe gratitud ni a Canning ni a Monroe,
porque la actitud de uno y otro obedeció exclusivamente a la política de sus países respectivos y tuvo en vista únicamente su interés nacional, como debe ser siempre la norma de acción de todo estadista. Cuando los norteamericanos estuvieron ocupados en la propia expansión, en Nuevo México, Texas y California, sucedió la intervención naval anglo-francesa en el Río de la Plata. No dijeron nada. La ocupación británica de Malvinas, como se habló, no dijeron nada. Es decir, hasta la posesión británica de la costa de Honduras, en Belice, porque siendo Inglaterra el primer poder naval del planeta, Estados Unidos quería congraciarse con ella y en la zona adyacente a los Estados Unidos, el Caribe era considerado el Mare Nostrum, allí sí, el gobierno norteamericano se preocupó, como sabemos, por Cuba, etcétera, etcétera. Sobre todo porque Cuba no pasara a dominio inglés o peor aún más tarde al Imperio Alemán, porque entonces era otra cosa sacarlos del lugar. A tal punto que ofrecieron en ese momento, en 1829, su apoyo militar y naval a España, en el caso que la isla temiera ser arrebatada contra su voluntad. Después alimentaron las aspiraciones independentistas de los cubanos, apoyándolo contra la metrópoli española, más luego lo que sabemos, el episodio del Maine, la guerra hispano-cubano-filipino-norteamericana de 1898, que es lo que se dice es el punto de inflexión en donde la doctrina Monroe se transforma en plataforma ofensiva. Dice Quesada, el estudio atento e imparcial de la evolución del panamericanismo en Estados Unidos demuestra una absoluta unidad de criterio en la aplicación de la política continental y una singular lógica en la adaptación de dicha política a cada momento sucesivo de su historia. Los estadistas estadounidenses han tenido siempre por norma la actitud que responde a los intereses de su país en el respectivo momento, pues esa sumisión a una verdadera unidad de criterio a este respecto y la elasticidad de la aplicación de la doctrina obedece siempre al interés nacional. El anglosajonismo, hoy diríamos el atlantismo, practica secamente la acción y en el fondo tiene como máxima de un gobierno que might is right, el poder es el derecho, si bien diplomáticamente no proclama así, dejando al latino hispano lusitanismo la dulce embriaguez de la palabra inocua. Brillante. Y la conclusión de Quesada es: la doctrina Monroe es una herramienta diplomática para la política exterior estadounidense, un instrumento aplicado con la necesaria elasticidad para responder a la necesidad del interés nacional en cada momento. No es rígida, que hubiera sido una doctrina absurda en la conducción de los asuntos internacionales, puesto que la ciencia de la política consiste en amoldar la marcha del gobierno a las exigencias de los acontecimientos en beneficio constante del país. Su elasticidad ser simplemente una política presidencial sin sanción especial parlamentaria, lo que autoriza a cada presidente norteamericano a darle la interpretación más adecuada a los intereses nacionales del momento. El monroísmo no es una política nacional obligatoria porque carece de sanción legislativa. Claro, todo el mundo dice que a partir de la guerra de 1898, pero no tenía un fundamento el monroísmo, y mucho menos para pasar a ser una doctrina positivista, intervencionista. ¿De dónde le viene esto? Le viene del almirante Alfred Thayer Mahan. Mahan es un hombre brillante. Mahan se da cuenta que el mar, a diferencia de lo que pensaban los padres fundadores, que agradecían a Dios que existiera el Atlántico, que los libraba de aquella tierra turbulenta que era Europa. El mar no es una brecha, el mar es un puente. El mar une, no desune. El mar es el elemento para el comercio. Y como Estados Unidos había cerrado la frontera interna, Tubman, había terminado la cruenta guerra de secesión, se había unificado totalmente, había cerrado la frontera interior, cosa que nunca hizo la Argentina cuando fue el ejército de Roca y detrás no fue ningún pionero. Cuando ellos cerraron la frontera, estaban prestos a comerciar con el mundo, no podían ser solo monroístas pasivos y defensivos.
Mahan dice, hay que tener una gran marina mercante. Le añade al elemento inglés mercantilista el elemento individualista y sobre todo el elemento mesiánico. Nosotros, dice, ahora tenemos el sabor del imperio. ¿Qué le dice un gran poeta inglés, el poeta del imperio? Tomen la pesada carga del hombre blanco, las salvajes guerras de paz. ¿A quién se lo ofrece? A Estados Unidos. Y Mahan dice, hay que tener una gran marina de guerra si tenemos una gran marina mercante. Y aquí se une el principio salvacionista propio de los padres fundadores, tenemos una misión salvífica, etcétera, etcétera, con el principio comercial naval del almirante Mahan. Y Mahan tenía razón, fíjense las cifras entre la guerra de secesión 1865 y 1898. La producción de trigo de Estados Unidos aumentó 256%, la de maíz 225%, la de azúcar refinado 460%, la de carbón 800%, la de acero 523%, los kilómetros de vías férreas 566%, los barriles de petróleo de 3 a 5 millones, la fundición de acero de 20.000 a 9 millones, entre el fin de la guerra de secesión y 1898. En 1904 los ingleses veían con asombro y temor que estaban construyendo los astilleros norteamericanos 14 acorazados y 13 cruceros simultáneamente. La tecnología, la técnica, no es solamente aplicar maquinaria, construir, a perfeccionar, es una Weltanschauung. La técnica es una mentalidad, es una visión del mundo. Y Mahan, al invertir el argumento y al poner el mar como pivote, lo que hace es una revolución tecnológica, la revolución de la mente, de entronizar en ese momento el arma naval y la marina mercante, cosa que no solo no había hecho España. Joaquín Costa dirá a los reyes españoles, los barcos no salen de las minas ni de los bosques, salen de la cabeza. Como nosotros nunca tuvimos la marina en la cabeza, nunca fuimos una potencia naval, teniendo la más grande flota de todos los tiempos en su momento. Pero incluso los ingleses, como diría Carl Schmitt, espumadores de mar de toda la haya, que se largan los grandes piratas, los grandes corsarios, los grandes emprendedores, pero nunca vieron el mar sino como una red y cadena de transmisión de bases navales, enclaves, factorías. Los norteamericanos lo ven como un principio activo que significa algo fundamental. Si yo tengo el mar, no tengo límites, porque limito con cualquiera, porque manejo el mar. Limito con Europa, con Asia y con cualquiera. Y puedo imponer la economía de mercado, es decir, mi economía. Primera revolución del concepto de soberanía, un concepto de soberanía ilimitada, sin límites. Cuando de Seversky desarrolla la teoría aérea, se transformará en aeronaval y luego en geosatelital, que es la actual. Por lo tanto, son distintas dimensiones que tienen que ver con el avance tecnológico, pero siempre están, digamos, arraigadas a un principio espiritual. Guste o no guste, un principio espiritual detrás de esto en los Estados Unidos, que tiene que ver con la doctrina del reconocimiento del gobierno de Wilson. Todo gobierno legítimo es el que, democrático, emplea la economía libre de mercado y los derechos de la autodeterminación de los pueblos, etcétera, etcétera. Ahora, yo decido quién es el gobierno que tiene esas tres banderas, por así decirlo, que es más o menos lo mismo que está pasando actualmente. Hay cosas que son invariantes, hay aspectos que son absolutamente invariantes en la historia. Si nosotros vemos la aplicación de algunas premisas smithianas a este momento de la guerra entre Ucrania y Rusia, demonización del adversario, ausencia de neutrales, no se puede ser neutral porque como hay un principio espiritual detrás de la OTAN, aquel que se mantiene neutral está con la autocracia
es decir, con Putin, y mar contra la tierra. E indudablemente, de nuevo sigue el tema, ya no es marítimo solamente, es aeronaval, es aeronaval, satelital, lo que ustedes quieren, pero el continente está enfrentado al mar nuevamente, de donde uno puede deducir que a pesar de la tecnología hay algunos invariantes en el concepto de grandes espacios. Decíamos, un gran espacio es autocentrado, con ausencia de injerencias foráneas, etc. Ahora, desde la Carta del Atlántico de octubre del 41, van a ser 82 años, cuando Churchill y Roosevelt se unen en el acorazado Prince of Wales, que luego va a dar origen a sucesivas reuniones, Casablanca, Teherán, etcétera, hasta Yalta, ocurre algo importantísimo. Todos los días los periodistas, los profesores, etcétera, etcétera, hablan de Occidente, pero están hablando de un Occidente. El atlantismo, es decir, el mundo, el anglosajonismo, decía Quesada, se ha apoderado de un concepto cultural importante y universal a expensas del adversario. Estamos hablando de Occidente desde el punto de vista solamente del anglosajonismo. Nadie habla de un Occidente romano, germano, latino, etc. No. Occidente es la OTAN. Europa, que parecía con el gaullismo en su momento tener una tercera posición, hasta con Kohl en los Balcanes, tener una posición alternativa. Alemania de nuevo estaba en política exterior, favoreció la independencia de Eslovaquia, de Croacia, etc. Hoy está más que nunca con Macron, con Scholz, con tutti quanti, subordinada al atlantismo anglosajón. Los ingleses separados no les convendrá económicamente, pero han demostrado de que prefieren estar de aquel lado del Atlántico, no con el del lado del continente. Es decir, Europa está debajo. Ucrania es el alfil de este atlantismo en la guerra contra una Rusia, lo hemos hablado la vez pasada, que sigue sufriendo rusofobia que sufrió de Occidente, desde la Orden Teutónica de Alexander Nevsky, hasta Iván el Terrible, hasta Pedro el Grande, hasta los zares. Siempre intentó tener un diálogo mejor con Occidente, y Occidente, en nombre del catolicismo frente a la ortodoxia, en nombre del anticomunismo, en nombre de lo que sea, de democracia frente a autocracia, se lo negó. Los rusos indudablemente están hartos y a partir de Yeltsin, Gorbachov se sienten traicionados por un Occidente que les prometía todo y en el fondo lo que así que hizo hacer con Soros es quebrar el rublo. Por eso hay que comprender la reivindicación de la madre Rusia, de la casa Rusia, por parte del gobierno de Putin. ¿Quiénes están aquí? Y bueno, el resto de los que juegan en primera en el ámbito eurasiático, que son sobre todo China y la India. Acá hay un triángulo, me parece, Moscú, Beijing, Delhi. Se desgarran las vestiduras nuestros periodistas, los ministros de Europa y de Estados Unidos dicen, ¿cómo puede ser que el gobierno de Beijing y el gobierno de Delhi no apoyen las sanciones a Putin? Se cree de que Beijing y Delhi se olvidan de las masacres de los ingleses en el siglo XIX-XX. No tienen presente las guerras del opio, cuando las cañoneras inglesas irrumpieron como primer potencia narcotraficante de la historia, abrieron las puertas de China y obligaron al emperador de aquella época a aceptar una negociación que por un tratado incluso les dio Hong Kong hasta hace muy poco. Se olvidan del avance hacia Beijing y el saqueo del palacio del emperador, donde se llevaron hasta los muebles. Se olvidan de la revolución del Great Mutiny de 1857, cuando los cipayos se rebelaron
El pretexto era, ¿se acuerdan? El cartucho del nuevo fusil Springfield, que había que morderlo y ponerlo en la recámara, y tenía grasa de cerdo y de vaca. Entonces era ofensivo para los hinduistas y para los musulmanes. En realidad que estaban hartos del dominio británico. Esa fue la excusa. Mataron en Lucknow, en Jampur, mataron a europeos. Ahora, la represalia fue tan espantosa, la represalia inglesa, que hasta Salgari, en uno de los sandokanes, se horroriza de esto. Dice, la represalia más vergonzosa de un ejército moderno contra una nación. Se olvidan de que entraron en Delhi y saquearon Delhi completa y el palacio del Gran Mogul, llevándose hasta los candelabros. Era una cosa infernal lo que ocurrió. Pero se olvidan de que en el 43, en la gran hambruna de Bengala, Winston Churchill desvió ante el previsible avance japonés a través de Birmania, pero los japoneses, como siempre, la flota combinada a la defensiva en el Pacífico, y ellos organizan una superofensiva desde Birmania invadiendo la India, divorcio absoluto. Entonces venía por temporada de monzones, malas cosechas, etcétera, todo el grano, el arroz y todo va para el ejército británico, y todos los medios de locomoción, incluidas no ya las barcazas de más de 10 personas, las bicicletas y hasta los elefantes no se salvaron, para trasladar estos recursos a la tropa inglesa, provocando la hambruna en las calles de las ciudades indias, que están fotografiadas, que son espantosas, con 3 millones de muertos en 6 meses. Y están pidiendo, digamos, que cierren filas con las democracias occidentales frente a la autocracia de Putin. Creo que en Eurasia todavía hay recuerdos, hay tradiciones y hay valores. Todavía. Algunos religiosos, otros tradicionalistas, hay memoria. En Occidente pareciera que todo está imbuido de una era técnica y, como se dijo anteriormente, en una suerte de neozombismo cada vez más progresivo. Lo que resulta evidente es que existe una nueva dimensión de la soberanía que ya la veían no los politólogos ni los juristas, pero sí aquellos especialistas, incluso grandes políticos que tenían formación económica a principios del siglo XX, como Sombart y Lenin, que es una esfera económica, entre comillas, libre por encima de las naciones, que era el mecanismo financiero internacional, que ya empezaba a inficionar a todas las potencias. Bueno, esto se ha impuesto. Si a esto le sumamos la globalización financiera, la globalización de los servicios, la globalización de los medios de difusión y toda la digitalización que esto supone en los últimos 20 años, tenemos que interrogarnos seriamente acerca de los alcances y límites del concepto de soberanía y si no es necesaria una redefinición. Ahora se habla de la inteligencia artificial, un elemento más, pero ya hay como capas superpuestas en donde pareciera el viejo concepto de soberanía. Todavía se sigue peleando en ambas márgenes del río Donetsk, como hace 80 años. Evidentemente que se está defendiendo espacios. No sé si uno es tan soberano, el que está dentro de la OTAN, el otro pretende serlo. Pero también es cierto que Gazprom sigue negociando con los alemanes, no puede, pero porque están los norteamericanos que quieren vender el gas. Entonces hay liaison de tipo económicas casi inexplicables. Está todo muy confuso y realmente no tengo recursos como para decir cuál es el nuevo concepto de soberanía. Pareciera que estamos reformulando la clásica soberanía que sigue estando, y la prueba está en la guerra actual y en Eurasia y la apoyatoria intelectual que puede tener este movimiento eurasiático frente al atlantismo, y el atlantismo con gente como Keegan,
gran filósofo de la guerra, y su mujer, que son uno de los adalides de la concepción militar del atlantismo, incluso de emplear la mentira si es necesario en los medios de difusión, porque es un arma más. O de Dugin, que está intentando, digamos, esto, podría haber un cuarto lado y no ser un triángulo, sino un cuadrilátero si sumamos a Irán. También es cierto que en Medio Oriente no se olvidan del saqueo y de las catástrofes en Irak. Galtung dice que en Estados Unidos hay una concepción que es casi teológica, que es Dios, Estados Unidos, países aliados, OTAN, etcétera, que comulgan en esas tres grandes banderas: economía libre del mercado, derechos humanos, democracia. Rogue State, Estados canallas, Satán. Es decir, dice Galtung, si existe, dice, el mono teocentrismo, también existe el monosatanismo, muchas de las concepciones norteamericanas. Por lo menos, hay muchos que lo están creído, nosotros leemos todos los informes de New York Times, etcétera, etcétera, hay muchos de esto. Por supuesto que detrás están las grandes firmas, las grandes empresas, están las transnacionales, todo lo que quieran, pero hay elementos clásicos. Y están todos estos nuevos elementos que no sabemos cómo se van a comportar. De todos modos, estamos llegando casi a una mezcla de Blade Runner y 2001. Un mundo de clonados y mutantes, un mundo donde se revelan las máquinas al punto tal de manejar la nave espacial, un mundo en donde los cyborgs son más humanos, como Rutger Hauer frente a Harrison Ford, que los propios verdugos. Eso no lo sabemos, pero indudablemente que, como dicen los chinos, no deja de ser lo mejor que te puede pasar, que vivir en un mundo interesante. Hasta aquí llego, no puedo más. ¿Qué opinás de eso que dijo ¿Qué opinás de eso que dijo lo mismo? ¿Se oye? Se escucha. Sí, se escucha. ¿Qué opinás de eso que dijo Bernardo Ucey acerca de que sin ciencia propia no hay soberanía en un país? Lo que resulta evidente es que el poder es el que concentra. El dinero va donde va el poder, donde está el poder. El capitalismo de producción, el capitalismo financiero van a donde está el poder, donde hay portaaviones nucleares o donde hay el mayor ejército de tierra, donde hay armas nucleares. Y hay un poder tecnológico, hay un poder científico que también se concentra donde está el poder, de Silicon Valley o no sé, su equivalente en China o en Rusia. Ahora, ¿cuál es la principal potencia capitalista en este momento? ¿Son los Estados Unidos, la Unión Europea o es la China comunista? ¿Cuál es el gobierno que tiene mayor I+D, mayor capital financiero en este momento y capital de producción como proyección? ¿Lo será el Partido Comunista Chino? Y a lo mejor no es Rothschild o Rockefeller el capitalista más importante, ni Elon Musk, ni Bill Gates, es Xi Jinping, el que está concentrando todo. Entonces, esto mismo nos obliga a reformularlo y creo que Usain sigue teniendo razón. Los que pueden tienen que indudablemente concentrar poder en I+D. Lo que pasa es que, como diría el amigo Vicente Massó,
La ciencia no tiene ideología, por lo tanto también es muy fácil que esté en el tablero de uno y vea el ámbito de los científicos al mes en el tablero de otro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Señor. Sí. Si bien lo hemos conversado muchas veces, son dos preguntas que quiero hacer, para mí están ligadas. Una es la proyección de la doctrina Monroe cuando se convierte en la doctrina Stimson en 1931, que es cuando Carl Schmitt suma atención y dice acá los Estados Unidos han extendido la línea del hemisferio occidental que cruzaba la mitad del Atlántico a cualquier parte del mundo. Esa es una pregunta. Y ligada a esta pregunta, si no estamos presenciando en estos momentos, como consecuencia de esa doctrina Monroe, que vos lo has citado a Quesada, yo lo voy a citar a Pereira, a Carlos Pereira, mexicano Carlos Pereira, que dice, ¿cuál es la doctrina Monroe? Hay tantas doctrinas Monroe como necesidades tiene Estados Unidos, por lo cual coincide absolutamente con Quesada. Sí. O sea, la primera pregunta es si la doctrina Stimson es la doctrina Monroe con un trajecito nuevo, ¿no es cierto? Y su proyección es, naturalmente, la Segunda Guerra Mundial, pero luego esta guerra, que para mí, en algún lugar lo he dicho, yo creo que esta guerra es una guerra contra Rusia, contra Ucrania, contra Europa Oriental, contra Europa Occidental, contra la cristiandad occidental católica y contra la cristiandad oriental ortodoxa, en defensa de este principio que para mí, lo hemos hablado alguna vez, está en la Carta de Atlántico de 1941, luego en las conferencias de Yalta, Potsdam y demás, y se cierra, Yalta y Potsdam, y se cierra naturalmente con el aberrante juicio de Nuremberg. Esto es lo que yo veo como una proyección que convertiría la guerra de las dos guerras mundiales del siglo que acaba de terminar, la de 1445, lo que Nolte llama guerra de los 30 años, en una guerra de los 100 años. Si acaso esto es una proyección, con una tecnología diversa, más refinada y demás, pero el principio político, ¿vos ves que haya cambiado? Yo creo que no, lo que llamamos anglosajón es el principio que no es católico, que no es ortodoxo, que es sesgadamente cristiano, ¿no? Y, por supuesto, que va contra las dos Europas, pero como ha quedado dividida, y contra Rusia y contra Ucrania, sí, contra todos. Esa es mi impresión, no sé si estoy escuchando opinión sobre llegado a la Stimson. La doctrina Stimson, cuando dice el mundo es demasiado chico para que lo manejen dos, Schmitt dice el mundo siempre va a ser más grande que los Estados Unidos y que cualquier otra potencia que lo quiera dominar. Porque un mundo unipolar sería la parucía, digamos. Sería el mundo, ¿cómo se llama? Samir Amin dice, sería el mundo más totalitario. Por el solo hecho de que uno, que maneje todo, tiene necesariamente que ser totalitario. Entonces, ¿dónde un disidente, a dónde tiene que ir? A la Luna, a Marte, para poder disentir. Es cierto, son escalones sucesivos que empiezan con la doctrina Monroe, termina con Stimson, pero le da una vuelta más cuando a través de la Carta del Atlántico, etcétera, se aplica la doctrina hemisférica, que Schmitt llama la última línea global, la conferencia que da en Madrid en junio del 43, de esta global línea. Sí, indudablemente que es un principio. Ahora, en ambas guerras mundiales juega a su favor, lamentablemente para Europa, la guerra civil europea, que aprovecha este principio, aprovecha la lucha por el espacio continental que se da siempre entre Francia, Alemania, Rusia, con Inglaterra, por supuesto, lejos de eso, balconeando, y asociada a los Estados Unidos. Inglaterra siempre tiene un pie en el continente y un pie en el mar. Queman las papas en el continente, se va al mar. Esa guerra civil europea que confluye el norte, que Enzo Traverso lo dice también, Hobsbawm, etc., es lo que ha dado aire a esta doctrina
anglosajonista o atlantista, como se lo quiera llamar, que está alcanzando su máxima expresión, pero que también creo que está ante un dique de contención y resistencia muy grande. Me da la impresión. Bueno, última pregunta. Agradecemos la disertación del licenciado. Pero, ¿sí? Amigo. Excelente, presidente. Adelante. Quiero agradecer a Horacio, primero por la profundidad y después por el estoicismo. Y alguna pregunta que tengo que la dejaré para después.